Un cordial saludo, estimado docente. En esta oportunidad nuestro grupo va a hablar sobre la reforma agraria. En líneas generales, la reforma agraria fue un proceso que tuvo un lugar en varios países con el objetivo de redistribuir la tierra y mejorar las condiciones de vida de los agricultores, desde un punto de vista político, económico y social. La reforma fue desarrollada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y constituyó el último capítulo de un proceso que se vino desencadenando a lo largo del siglo XX. En efecto, desde inicios de este siglo se plantea la necesidad de una transformación profunda de la situación económica social del campo, donde se generó una nueva estructura agraria. Pero sin embargo, en 1963, el gobierno de los generales Ricardo Pérez y Nicolás López promulgó la denominada Ley de Bases para la Reforma Agraria. Por otro lado, Fernando Belaúnde promulgó el 21 de mayo de 1964 una ley de reforma agraria que, como característica principal, tuvo el exceptuar a los complejos agroindustriales azucareros y, en general, a la gran propiedad. Por otro lado, el 24 de junio de 1969, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto ley 17.716, que constituyó en eliminar a la clase terrateniente, costeña y serrana. Esta fue sin duda una de las políticas más populares del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, y esto generó cambios importantes, especialmente en términos de uso de la tierra, derechos de propiedad y tipos de asociaciones productivas. Frente a este contexto surge la siguiente interrogante. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? En cuanto a ese interrogante, nosotros consideramos que sí, debido a que la reforma agraria en el aspecto político fue beneficioso, pero en el ámbito económico y social no fue beneficioso ni tuvo éxito, ya que la reforma agraria no promovió la equidad. Por ello, en las siguientes líneas defenderemos nuestra postura con un argumento sólido. Aspecto político. La reforma agraria fue un éxito parcial, pero desde otras perspectivas tuvo un fracaso total. Si bien es cierto, se liberó a los campesinos de las condiciones de servidumbre y sometimiento, se amplió la ciudadanía peruana y se promovió más la integración que en cualquier otro gobierno, ¿no? Y en este gobierno en particular, lo que se promovió fueron los derechos políticos de los campesinos. Sin embargo, las fructíferas propuestas fueron propuestas vanas, vacías, que no tenían mucho sentido, sino que lo que resultó en serio fue una gran pérdida económica desde el punto de vista agrícola. Se llegaron a expropiar las tierras mediante la creación de un organismo llamado Cooperativa Sociedad Agrícola, y en el cual el Estado pasaba a tener el control de las tierras de los campesinos. En esa época los precios eran controlados, no se regía el libre mercado, sino que los precios se regían en base a los ministerios, los cuales establecían los precios a los productos agrícolas del campo. Toda esta situación perjudicó grandemente a la clase campesina y extendió la pobreza rural. Es por ello que el campesinado rechazó tajantemente este modelo asociativo. Por lo tanto, el lado económico, su propósito era redistribuir la tierra de manera más equitativa, lo que en teoría podría haber mejorado las condiciones de vida de los agricultores y aumentado la producción agrícola. Mejoró la eficiencia económica al eliminar la concentración excesiva de las tierras en manos de unos pocos propietarios. Impulsó la inversión en infraestructuras rurales como riego y caminos, lo que mejoró las condiciones de producción y comercialización. Ya bueno, asimismo, en el aspecto social no fue beneficioso, ya que en todos los países del tercer mundo donde no se realizó la reforma agraria, persiste un grave problema agrario para sus sociedades, representado por el mantenimiento de la gran propiedad latifundaria y por la alta concentración de la propiedad de la tierra en manos de una minoría por la utilización de tierras, solo para explotación y ganancia. Bien como en los últimos años muchas tierras cultivables están siendo compradas para chacras de descanso de fin de semana.
Este problema es causa de la existencia de elevados niveles de pobreza, de la enorme desigualdad social, de las pésimas condiciones de vida de la población en el medio rural, del subdesarrollo crónico y dependiente de la economía y de la falta de perspectivas para los trabajadores en general. Más aún, esa situación se agravó en la última década con la adopción por parte de la mayoría de los gobiernos de políticos económicos liberalizantes que atendieron solo los intereses del capital, en especial de empresas transnacionales que pasaron a controlar los mercados agrícolas y la producción. Esas políticas subordinaron las economías agrícolas que son fundamentales para el desarrollo rural, como la investigación agropecuaria, asistencia técnica y las políticas de precio, de crédito y de seguro. Eso provocó un aumento de campesinos sin tierra y la desesperación de los pequeños y medianos propietarios que ya no encuentran más en la agricultura una alternativa económica variable para el progreso económico y social de sus familias y comunidades. Concluimos considerando que la reforma agraria en el Perú fue beneficiosa desde el punto de vista político. En lo político ayudó a que la clase campesina se integre y el reconocimiento de sus derechos ciudadanos, entre ellos el derecho al voto popular. Eso fue un logro que se logró en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, el general Juan Velasco Alvarado se tiene como conclusión que no se tuvo éxito en el tema económico, ya que la pobreza se incrementó por la explotación de las tierras, a consecuencia de que no se tenía una economía libre de mercado, en donde el gobierno marcaba como política la comercialización de los productos a bajo precio, lo cual conllevó a un fracaso en la economía peruana. Por otro lado, en lo económico, la eficiencia de la reforma es reducir la desigualdad en la distribución de las tierras agrícolas, aumentar la producción y el empleo agrícola y mejorar las condiciones de vida de la población agrícola. Asimismo, en lo social, concluimos que no fue beneficioso en el aspecto social, ya que aumentó la desigualdad social y aumentó el nivel de pobreza, porque las tierras cultivables se usaban solo en beneficio de explotación y ganancia y no en cultivos. Así damos por finalizado. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.